Buenas noches, ¿cómo están? La paz del Señor sea con todos ustedes, animado, muy animado, la verdad. Voy a levantar la voz para que me puedan escuchar claramente. Es un tema que nos viene, otro tema el cual nos va a confrontar, y no solo confrontar, sino ayudarnos a entender mucho más la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios, sino una realidad que tienes que tú verla con tu corazón y con tus ojos. Sí, en este momento yo voy a orar para arrancar esta linda enseñanza que viene y que Dios nos ha traído. No yo, sino Dios, porque yo soy un simple hombre y lo que hago para Dios son trapos de inmundicia. Así de simple. Vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, en tu hogar. Por favor, cierra tus ojos, Padre Celestial, mi Dios amado. Yo te doy las gracias, Señor, por esta noche. Te doy las gracias por todo lo que has hecho, por lo que harás. Agradecerte, Señor, por la vida de nuestros familiares, los cuales en este momento nos están viendo, los cuales están aprendiendo, los cuales están orando en este momento. Yo te pido, Señor amado, que des consuelo a aquel que lo necesita. Yo te pido que des paz a aquel que lo necesita. Yo te pido que des sabiduría a aquel que lo necesita. Yo te pido, Señor, en este momento que estamos viviendo esta pandemia, Señor amado, que des paz a aquellas personas en el mundo, Señor, porque este virus ha atacado a todo el mundo. Es un virus el cual ha desatado no solo tristezas, Señor amado, sino pérdidas en este momento humanas, las cuales, Señor amado, todo el mundo está asustado, está turbado por lo que está pasando. Yo, Señor amado, en este momento inclino mi rostro, Padre Celestial, con esta conexión directa contigo, Señor amado, para hablar y decirte, Padre Celestial, que muchas personas en el mundo necesitan, Señor amado, necesitan de ti en este momento. Padre Celestial, en este momento nos acercamos a una Pascua más, es una fiesta más que se celebra, Señor amado, en tu pueblo Israel, después de que todo tu pueblo de Israel, todos los judíos salieron de la esclavitud de 400 años que tenían con el pueblo de Egipto, Señor amado. Los egipcios los tenían encarcelados como esclavos, Señor amado, y así tú los liberaste a través de Moisés, Señor amado. Por eso se celebra la Pascua, Padre Celestial, en esta celebración. La Pascua también, Señor amado, es la apertura, Padre Celestial, para que nuestro Señor Jesucristo muera en una cruz y resucite al tercer día. Yo te doy las gracias, Señor amado, porque tú nos has revelado la verdad a todo un pueblo, Señor, a los que te quieren seguir. Yo te quiero agradecer, Señor, porque fue derramada esa sangre por nosotros, Señor amado. Gracias por mi familia, gracias, Señor amado, por el prójimo. Ayúdanos, Señor, a tener más misericordia por el prójimo y perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona cada uno de nuestros pecados que pueden ser de nuestra mente, Señor amado. Ni siquiera a veces lo decimos, pero tal vez pecamos por nuestra mente, Señor amado, a través de nuestra propia conciencia, Señor amado. Yo te ruego que tengas misericordia de nuestras almas. Nos vamos a quedar toda esta enseñanza bajo tu voluntad y todos decimos amén y amén. Amén. Entonces, esta enseñanza, voy a bajar un poco la música. Esta enseñanza va directamente para analizar si Pedro es el primer papa establecido como el Vaticano lo ha nombrado. El Vaticano ha nombrado que Pedro es el primer papa de la iglesia y de ahí va la descendencia papal. Entonces vamos a analizar a la luz de la Biblia, vamos a analizar qué nos dice la palabra de Dios. En este caso,
Vamos a comenzar. Cuando preguntamos a cualquier persona católica, en este caso, ¿dónde está en la Biblia que deben existir los papas? Y les preguntamos también desde dónde o en qué parte sacan que Pedro es el primer papa. La gran mayoría de católicos sí conocen el versículo o conocen justamente en qué libro está, donde hay una confusión que vamos a analizar en este momento a la luz de la Biblia, donde ellos mencionan que Cristo mismo edificó su iglesia a través de Pedro, ¿sí? Que Él es la roca edificante de la iglesia. Vamos a analizarlo. Según la gran mayoría de la iglesia tradicional, dicen que Mateo 16, 13, 18 dice la palabra de Dios. Mateo 16, 13 al 18. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, unos que eres un profeta. Y vosotros, les dice Jesús, ¿y vosotros decís quién soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado, bendecido, le está diciendo Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si leemos con cuidado lo que dijo Jesús, es que Pedro es bienaventurado, es bendecido, porque Dios le revela, o sea, Dios le reveló que Jesús es el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice que precisamente sobre esa piedra edificará la iglesia. ¿Sobre cuál piedra? Es la pregunta. ¿Sobre cuál piedra? Sobre la verdad. Esa piedra quiere decir sobre la verdad que tú, Pedro, dijiste. Jesús es el Hijo de Dios vivo. Esa es esa piedra. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es la piedra de la iglesia, no Pedro. Pero bueno, está bastante claro, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a darles el beneficio de la duda en este momento. Porque para muchas personas de la iglesia tradicional está muy claro en la escritura que Jesús se refería a esta piedra, a Pedro, y que sobre esa piedra iba a edificar la iglesia. Entonces, las personas de la iglesia tradicional dicen que Jesús le cambió el nombre a Pedro, lo cual es cierto, y le puso como nombre Cefas, que significa piedra. De ahí que cuando leen sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dicen que se refiere a Pedro. Es como que te quedas, pero sí dice eso. Yo lo entiendo así. Pero vamos a ver. Vamos a sostenernos. Realmente vamos a dar una veracidad a través de la palabra de Dios.
Estoy levantando la voz para que me escuchen, para que no esté tan baja la prédica, porque no tengo un micrófono, pero bueno. Entonces, vamos a verlo. En la Biblia católica mismo, en la Vulgata latina, nos dice Juan 1:42, y le llevó donde Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. La escritura está diciendo que le pone a Pedro, le está poniendo, a Simón le está diciendo que se va a llamar Cefas, piedra. La escritura es clara. Pero veamos el original griego en la traducción al Nuevo Testamento que nos dice. Hay que ver la traducción de los originales. ¿Qué quiero decir con originales? De los libros con lo cual, la escritura con la cual se tradujo el original. Se escribió la traducción, porque la que tenemos nosotros es español, es latín, es castellano. Ahora vamos a ver. Aquí está escrito en hebreo, pero yo ya voy a dar la traducción. Dice, Juan dice, como se aprecia aquí, porque está escrito en griego, no te voy a leer el griego, se aprecia que piedra, voy a decirte solo esta palabra, la palabrita piedra, la traducción en griego se llama petpos, petpos, esa es la traducción, petpos. Muy bien, dejemos ese dato anotado, vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar en cuestión con el versículo. Ahora vamos a ver qué nos dice Mateo 16, 13, 18. Pero aquí está la traducción también al griego. Entonces, también menciona aquí metpos y también menciona metpa, que eso quiere decir roca. Es decir, vamos a ver el significado que dice, y yo a mi vez te digo, vamos a ver lo que está la traducción de Mateo 16, 13, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres metpos. Y sobre esta metpa, estoy hablando en la traducción griega, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como podemos ver o apreciar, metpos, escúchame, metpos, se usa tanto en este versículo como en el anterior. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, ya se utiliza metpos para el nombre de Pedro. Sin embargo, notemos que cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se usa el término netpos, el término griego netpos, con el que se reconoce a Pedro, sino metpa. Es un término griego. Entonces Jesús no dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino que dice tú eres piedra, metpos, y sobre esta metpa, roca, metpa es una roca, edificaré mi iglesia. Hay dos términos para Pedro y hay otro término para la piedra o la verdad que está hablando Cristo. ¿Cuál es la diferencia del significado entre estos dos términos? Petros. ¿Qué quiere decir? Petros significa metpos. Es una piedra que se diferencia de metpa. Petra, la traducción Petra es metpa, una roca, es una roca. Entonces vamos a ver la diferencia. El nombre de Pedro significa piedra, Cefas, que es nepos. Y netpa, que es Petra, es una roca, una cornisa o
un estante de roca difícil de mover. Ese es el significado. No son iguales. Aquí es cuando te digo, a ti te hablo, las personas piensan o creen sin averiguar ni siquiera el significado de las cosas. Aquí nos está mencionando la escritura, está siendo muy clara al decirnos que por qué existe este invento de la iglesia tradicional para con este versículo decir que Pedro es el primer papa porque Cristo estableció que sobre esta piedra edificará mi iglesia. Y tú puedes hablar hasta con un obispo y decirle, mire, la traducción lo que dice, ¿por qué? Quizás te contesten, es lo mismo. Quizás te contesten, no hacemos caso a eso porque la traducción al latín la tenemos como que es una piedra sólida. Pero vamos más adelante. Porque esto no solo se ve en una traducción de dos palabras que están en este versículo, sino en más versículos que el propio Pedro de su boca y de su escritura lo dice. Entonces la Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sabemos ahora que Pedro se le llama piedra, no roca. Pero entonces, ¿en dónde en la Biblia se usa el término metpa, para referirse a alguien? Estamos hablando del término de roca. Entonces dice, el término netpa o roca sola se refiere a alguien en toda la Biblia en el original griego, y lo vamos a ver en los versículos. Primera de Pedro, la carta de Pedro 2, versículos 7 y 8, que nos dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, está hablando de Cristo, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí Pedro está hablando, se está refiriendo a Cristo Jesús. Le dice el precioso. Y está hablando la piedra que los edificadores desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, refiriéndose nuevamente a Jesús. Y piedra de tropiezo y roca, dice, metpa, nuevamente, o petra, que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El mismo Pedro explica que Jesús es la roca que fue desechada. Veamos otro versículo. Mismo Pedro habla de la roca, no está hablando de él. Por favor, es cuestión de un poco de lógica. Más que el momento que escudriñas es muy claro. Pedro se está refiriendo a la roca que edificó la iglesia, que es Jesús. No está hablando de él. Vamos a ver otro versículo. Vamos a ver versículo. Vamos a ver. Primera de Corintios dice 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, Petra otra vez, de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era
Cristo. Clarísimo. Aquí nos está diciendo, y la roca era Pedro. Por favor, voy a repetir este versículo que es clarísimo. Primera de Corintios 10:4, esto es por Pablo, escrito por Pablo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, de la Petra, de la Medpa espiritual que lo seguía. Y la Medpa o la roca era Cristo. Vamos a ver. Una vez analizado el término exacto en cuestión, Medpa o Petra o roca, yo lo estoy diciendo así para que te quede clarísimo. En la Biblia se utiliza otra palabra espiritual que lo seguían, y la roca era Cristo. Una palabra, en la Biblia se utiliza otra palabra que también significa roca en griego, para referirse a Jesús también como roca. Vamos a verlo. Vamos al Antiguo Testamento para que veamos que esta palabra se nombra para referirse también a Cristo. Salmos 18:2 dice: Jehová, Jehová, roca mía, Petra mía, Medpa mía, y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmos 18:31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nuevamente, Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía. Se está refiriendo a Dios, al Todopoderoso, no a Pedro. Es fácil entenderlo. Salmos 28:1 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Salmos 31:3 dice: porque tú eres mi roca y mi castillo. Aquí está hablando, porque tú eres mi Medpa, mi Petra y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, porque te has olvidado de mí. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra y continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Así es. Cristo es la roca, así lo dice la Biblia. No un hombre, sino el que murió en la cruz por nosotros. Esa es la roca de la iglesia. El catecismo además dice lo siguiente, escúchame lo que dice el catecismo, perdón, pero se me reseca la garganta. Y no está mi amigo Vic o mi papá para que pasen el vasito de agua como lo hacíamos en las reuniones. El catecismo, vamos a ver qué dice el catecismo en el numeral 765. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su
cabeza. No lo dice la Biblia. Aquí, el Vaticano, a través del libro del Catecismo en el numeral 765, está explicándonos lo siguiente. El Señor Jesús, que Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanece hasta la plena consumación del reino. Está diciendo que Jesús dio la pauta o delegó a Pedro, en este caso, delegó una plena, dice, algo estructurado ya para en anticipación a lo que se viene, que es el reino. Y toda esta elección se da, dice, esta elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Nos da una estructura, pero Pedro dice la iglesia tradicional que él es la cabeza después de Cristo. Ningún discípulo es la cabeza. Cristo seguirá desde esos tiempos hasta el día de hoy siendo la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, yo les he enseñado qué es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, no en los hombres, no en Pedro, que es otro hombre más. Sin embargo, hay una catedral, la catedral de San Pedro. San Pedro es otro santo más para la iglesia tradicional. La idolatría y la adoración a hombres. Porque en la Biblia no me dice en ningún versículo que debo seguir a Pedro, que adorar a Pedro, que rezarle a Pedro, o que construir templos e imágenes venerando y respetando a un ser humano que fue discípulo, que fue apóstol del Señor Jesucristo. Y para que voy a hacerte entender, discípulo quiere decir seguidor de Cristo. Apóstol, ¿qué quiere decir un apóstol? Es aquella persona que el mensaje llega desde el cielo para que él pueda emitir este mensaje al pueblo. Dios le da un mensaje y esta persona emite el mensaje. ¿El mensaje de qué? De la doctrina de Jesucristo. Porque Pedro, hasta su lecho de muerte, no dejó de hablar lo que Cristo había enseñado en la tierra. Entonces, pero la Biblia, ¿qué nos dice? Conforme a lo que leímos del numeral del catecismo. Colosenses 1:18 dice, y Él, escucha lo que dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Habla de Jesús. Vamos a ver. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Habla de Jesús. Efesios 5:23, el bien conocido que lo hemos estado nombrando, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Clarísimo el versículo. Dice aquí, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo podemos ir en contra de lo que dice la palabra? ¿Cómo podemos interpretar la palabra de forma que creamos otra doctrina? Que
que haya otra enseñanza por pensar o por interpretar la escritura de otra manera. Si aquí es clarísimo que Cristo es la cabeza de la iglesia, está diciendo el versículo. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y diciéndoles, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, está diciendo, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y él habla de Cristo es su Salvador. Así que ni cabeza ni roca, porque esos atributos son de Cristo. Él es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia y es la cabeza de la iglesia. El mismo Pedro dijo lo siguiente. El mismo Pedro dijo lo siguiente. La primera carta de Pedro 5, del 1 al 4. Todos estos versículos que yo voy nombrándote, tú puedes ir anotándolos, ya que tienes el video. Si tú quieres escudriñar más estas enseñanzas, mira el video, repítelo, anota lo que estamos enseñando y léelo, que es clarísimo, y Dios te va a dar el entendimiento a través del Espíritu Santo para que tú leas con paciencia y puedas entender lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Así es. Este versículo, ¿qué nos está diciendo? Pedro mismo dice, mandó a no tener señorío sobre las ovejas, porque ese señorío le pertenece solo al príncipe que dice aquí, el príncipe de las ovejas, el príncipe de los pastores, que es Jesús. Pedro dijo que tenía que apacentar las ovejas voluntariamente. No mandó a que alguien tomara este señorío sobre las ovejas, como lo hace ¿quién? El Papa. Donde cualquier cosa que él dicte en los temas de la fe y de la moral debe ser obedecido, o si no son excomulgados, el señorío es y será de Cristo Jesús. El versículo está clarísimo. Aquí habla Pedro, te voy a poner en palabras más fáciles. Pedro lo que está diciendo aquí es que Cristo le mandó a él y a los demás discípulos apacentar la grey de Dios. ¿Qué es la grey de Dios? Está hablando de aquellas ovejas, aquellas personas que creyeron en Él, que creyeron en Cristo, porque Él ascendió a los cielos. El momento que Él ascendió le está diciendo que por favor las apacenten, las calmen, las guíen, pero eso sí, voluntariamente, no obligando a nadie. Eso está diciendo la misma escritura, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí nosotros no estamos obligando a nadie a que aprenda la escritura. Yo puse en un mensaje muy claramente,
Y lo volví a repetir. Las personas que quieran añadirse, a aprender la Biblia, a poder escudriñar a través de Dios, pues lo van a hacer, pero las que no, no. Las que quieren seguir cegados o quieren seguir creyendo a su manera en Dios, que lo sigan haciendo. Cuando cada persona muera, escúchenme, cuando cada persona fallezca, se dará cuenta quién estaba equivocado. Te digo algo, yo no voy a perder nada, porque a la final trato de guardar los mandamientos en mi corazón, trato de escudriñar y enseñarles la verdad. No pierdo nada. Si yo me equivoqué, no pierdo nada. Si no hay cielo y no hay infierno. Pero tú has perdido. Y mucho. Porque si yo tengo la razón a través de la escritura, quien se va a perder en el infierno vas a ser tú. Perdón que sea crudo, pero así va a ser. Abre tus ojos, abre tu mente. Así como tu mente fue abierta para las nuevas filosofías mundiales, para el respeto a través de los derechos humanos a todo, el respeto al homosexualismo, el respeto al lesbianismo, el respeto al bisexualismo, el respeto a la bestialidad, el respeto, no sé, ahora hasta las personas están exigiendo derechos para los adultos tener relaciones con los niños. Se me va ahorita el término. Pero todo esto, la mayoría de personas, yo creo en Dios, pero también yo respeto todo. Sí, está bien que respetes porque estás en la tierra, estás en el mundo. Yo no voy a coger y decirles y comenzarles a gritar a todas estas personas, pero todas están equivocadas. Hay una equivocación total, porque la palabra de Dios lo dice. Yo creo en Dios y yo como si escudriño la palabra, así como muchos que han dicho, a ver, ¿por qué creo en Dios? Ah, veamos por qué. Y sabías que en la palabra de Dios dice que los que se echarán hombre con hombre, mujer con mujer, se extraviaron y dejaron lo natural para irse a lo anormal. ¿Qué va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la escritura. Entonces ahora, si estás tan abierto tu mentalidad al respeto a lo demás, ¿por qué no te abres al entendimiento de penetrarte en lo que es seguir al Dios que tú dices que crees? Entonces, voluntariamente les está diciendo, no obligando a nadie, ni tampoco dice, no por ganancia deshonesta, porque ya ahí Pedro está prácticamente diciendo lo que pasa hoy en día, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El ánimo pronto le está diciendo con todas las ganas de solo hacer de tener misericordia de los demás, sin esperar nada a cambio. La gran mayoría ahora predica, proclama la palabra, tienen seguidores, llenan iglesias por dinero. Linda la palabra que se dice en esa iglesia, pero hay un trasfondo financiero. Por eso muchas personas no van a las iglesias. La persona que esté de cabeza de una iglesia, o sea, un pastor, debe de tener un sueldo digno nada más. ¿Para qué lujos? Esos lujos hay que ofrendarlos nuevamente al pobre. Hay que ofrendarlos al que no tiene. Así debería de ser. Sueldo justo, nada más. Vivienda. Si en todo caso la iglesia pues tiene la oportunidad de dar una vivienda cómoda y digna, no mansiones. Un medio de transporte. Si él está predicando la palabra en sus tiempos libres y está poniendo su hombro a las personas. Nada más.
pero eso no ocurre. Por eso aquí en el versículo dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío, no como siendo prepotente ante los demás y decirles, a ver, ustedes cumplen y punto. No. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, dice, sino siendo ejemplo. Sé ejemplo de bondad, de paz, de benignidad, de amor, de dominio propio. Entonces, sorprendentemente más claro no puede ser. La roca es Cristo. Y sobre esa roca se edificó la iglesia, no sobre un hombre que comete errores. El negar a Jesús 3 veces es un error. Son 3 errores ahí mismo. Cuando caminó en el agua y el mismo Jesús tuvo que salvarlo, o incluso hasta ser reprendido por el propio apóstol Pablo. Pablo le reprendió por cometer pecado, por cometer mentira. Y eso ya cuando Cristo ya no estaba. Cristo es el único ser en la tierra sin pecado. Escúchame, sin pecado. Pedro no tenía ni siquiera el don de celibato que la iglesia tradicional exige a los obispos desde el papado. Escúchame, métete a internet, anda a Google y vas a ver la historia del papado. Y la gran mayoría no cumplieron con el celibato. Al contrario, tuvieron muchas mujeres, muchos hijos. Casi la gran mayoría de papas cometían pecado. Está establecido por ellos mismos el celibato y no cumplen con ello. Pedro tenía esposa. Entonces él no tenía el requisito fundamental del papado. Porque la palabra de Dios dice que Jesús llegó y la suegra de Pedro se afanó, estaba enferma. Jesús la curó y ella se levantó, se recuperó y le sirvió a Jesús. Entonces él era casado. Hay muchas congruencias, hay muchos errores que ¿por qué no los entendemos? Pero algo que quiero que entiendas, ya estoy acabando. El Señor Jesús no tiene pecado. Es sin mancha, dice la palabra. Admirable, precioso. La roca que sí debería, que sí edifica una iglesia, que sí sería esa roca, la piedra del ángulo de una iglesia, la base sólida para nosotros, un hombre que es Dios mismo sin mancha, sin pecado alguno. Sobre la verdad de Jesús, es el Hijo Dios vivo que edificó la iglesia. Él es la roca, no Pedro. Finalmente la Biblia es tan clara, y miren este versículo. Miren este versículo, dice 1 Corintios 3:11. Escucha, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. No habla de Pedro. La piedra del ángulo es Jesucristo. Son muchos versículos
los cuales son muchos versículos, los cuales hablan de quién es la piedra. Petra, que se te quede. Petra, en arameo, y en griego la traducción es Metpa. Esa es la roca inmovible. Esa es la verdad. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, mi Dios amado, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Solo tú, Señor, puedes hablarnos tan claramente. Gracias por dejarnos este manual, el cual es la Biblia. Gracias, Señor amado, por venir, por despojarte de tu poder siendo Dios, bajar a la tierra y no solo ser hombre, sino ser siervo, Señor amado. Solo tú pudiste haber hecho esto, Señor. Yo te doy las gracias, Señor amado, porque en estas fechas, Padre Celestial, pues tú, Señor amado, vas a ser crucificado, vas a resucitar de entre los muertos, para así proclamar la victoria de todos los que te seguimos. Porque solo tu tumba está vacía, Señor amado. No hay ningún profeta, ni de ninguna religión, ninguna cabeza de ninguna religión, ningún hombre que haya resucitado como tú lo hiciste, Jesús, haciendo cumplir todo lo que nos decía la profecía del Antiguo Testamento. Te agradezco, Señor, por ser la fuente de esa agua viva para mi mente, para mi corazón, Señor amado. Yo te ruego, Señor amado, que abras el entendimiento de toda mi familia, para que ellos entiendan cuál es la verdad y a quién quieren seguir. ¿Cuál es la decisión en su corazón? ¿Cuál es la apertura en su corazón? No más doctrinas, no más dogmas, no más normas que no existen en la Biblia. Yo te lo agradezco, Señor amado. Esta es la conexión directa contigo. Esta, Señor, es la relación entre tú y nosotros, tus hijos. Te doy las gracias, Señor amado. Bendice, Señor amado, esta semana. Y en tu nombre todos decimos amén y amén. Nos veremos en otro video más del día domingo. Cuídense.